Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Me gusta mucho conversar con Julio Bebione, y como Julio Bebione no duerme, no descansa, está despierto. Lo encuentran aquí en Actualidad Radio a las 5 de la mañana o a las 8 de la noche. Julio Bebione siempre es amable conmigo y viene. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, buen día. Gracias por venir. Julio, siempre es un gusto. Aquí en Estados Unidos llevamos años, desde que yo recuerdo, desde que yo era un niñito y comencé a aprender inglés y a leer periódicos hablando de la droga, del consumo de la droga, de la guerra contra las drogas durante el gobierno, sobre todo del presidente Reagan, say no to drugs. Y muchas veces culpamos exclusivamente a los cárteles de la droga. Pablo Escobar Gaviria fue un gran... al que la produce. Sí. Culpamos al que la produce. Ahora son los carteles de Sinaloa o cárteles mexicanos, los que traen la cocaína, heroína, creo que también traen marihuana, que ahora está legalizada en muchos estados. El éxtasis nos viene de Holanda, de Bélgica. Nunca oigo hablar, no he escuchado hablar de quién es el jefe del cartel de Bruselas o de la banda narcotraficante de Ámsterdam. Fíjate que es una de las drogas que más se consume en general en Estados Unidos, una droga entre comillas permitida, porque en realidad no está permitida por la ley, pero socialmente sí, que es lo que se toma en las discotecas y demás. El éxtasis y sus derivados. ¿Y cómo llega? Si no se produce aquí, ¿cómo llega? Por eso, mira, para aprovechar el tiempo que tenemos y no entrar en terrenos donde quizás necesitemos más tiempo, que es entender psicológicamente por qué llegamos a la droga, y habrá mejores especialistas que te lo traigan. No, yo creo que tú manejas eso muy bien. De todas maneras, me interesa más escucharte a ti que a entre comillas, especialistas. Bueno, los especialistas tienen información que pueden corroborar con los libros. Yo tengo más calle, nada más. La calle es un libro. La calle es la mejor universidad que existe. En la gran pregunta que me hago cada vez que encuentro, por ejemplo, un jovencito que en su escaso discernimiento, porque un jovencito no tiene posibilidad de saber lo que es bueno y qué es malo, sí conoce lo que es el placer y no es el placer, lo que es una solución y no es una solución a su problema, y la droga pasa a ser, cualquier tipo de droga, una solución rápida para cualquier problema emocional. Y problemas emocionales en los jóvenes hay a montones, más allá del hogar donde vivan. El solo hecho de ser adolescente los lleva a ese problema, ¿no? A buscar una solución inmediata. Entonces, el problema de la droga no es tanto lo que está ocurriendo en casa, aunque lo es parte del problema. El gran problema, cuando un problema es social, el problema es de todos. Y acá es preguntarnos a quién le conviene que se venda drogas. Si pudiéramos entender a quién le conviene, podríamos resolver el problema. Si yo quiero, no sé, quitar un medicamento porque está haciendo daño, lo que busco es quién lo vende, y cuando veo que el que lo vende le conviene, aunque destruya, y lo prohíbo. Pero aquí la prohibición de drogas no pasa por quitarla de la ley, pasa por entender que hay alguien que le conviene y que hay todo un sistema que quizás es subterráneo que permite que la droga llegue. Entonces, cuando los gobiernos tienen disposiciones en contra de las drogas o hacen este tipo de allanamientos que suenan muy bien para las fotografías, pero no hay un interés real de encontrar a quién le conviene, porque a veces el que le conviene y el poder son lo mismo. Y hasta que no seamos honestos en eso, esto no va a cambiar. ¿Tú sospechas que además de estas narcomafias extranjeras dentro de Estados Unidos hay algún tipo de actividad que por un lado dice no more drugs, war on drugs? ¿También hay algún tipo de complicidad? Bueno, no puedo hacer la denuncia porque no tengo ni el tiempo ni los recursos para investigarlo, pero en mi sentido común... Pero tiene tu cabeza, pero mi tu sentido común me dice, y un sentido común, es muy todo simple. Eso combinado. Sí. Si yo tengo, por ejemplo, no sé, conozco gente que consigue drogas con un llamado de teléfono, y es más, tienen varias opciones, varias personas que les pueden vender. Si es tan fácil encontrar a un indocumentado y no podemos encontrar al que vende drogas, cuando en realidad el que vende drogas es obvio porque tiene un teléfono, me acaba de llamar, hay falta de interés en hacerlo. Eso no puedo
no puedo pensar de otra manera, ¿no? Y es un fenómeno en que funcionan los mecanismos básicos del libre comercio, ¿no? Demanda, y la demanda es enorme. Pero yo lo que no entiendo, Julio, Sí. yo no sé si tú quieres abordar eso, Sí. es por qué de uno a uno lo vemos como un problema global. Sí. Y efectivamente... Porque allí comienza. Sí, pero yo no entiendo, nunca he podido entender. Yo me crié en este país cuando este país estaba bajo una nube de marihuana. Sí. Yo me crié en este país cuando uno de los héroes de la juventud era un señor que se llamaba Timothy Leary, un brillante psicólogo de Harvard. El lema de Timothy Leary, que Timothy Leary defendía, instaba al uso del LSD, era Tune In, Turn On, Drop Out. No sé cómo traducirlo al español. Que decía que para básicamente para conectarte te metías un papelito de eso en la lengua con LSD. A mí nunca me dio por eso. A mí me parecía aquello terrible. Tenía amigos y gente que me ofrecía marihuana. Y yo no sé si que yo soy puritano mejor que nadie, Mira, nada, pero no es una decisión personal hay también que ciertas uno condiciones. Sí, a ver, hay cosas que se facilitan. Hay decisiones personales que se traen, lo genético, lo biológico. Por ejemplo, también depende de la edad. Si en la edad donde uno quiere experimentar, que es la adolescencia, de pronto no uno, sino 5 amigos están fumando o están haciendo drogas, lo más probable es que te interese. Es decir, lo que ves te interesa. No porque haya un interés genuino. El interés genuino va a venir cuando eso se transforma en necesidad. Lo has probado 3 veces, te encantó, entonces empiezas a depender. Por eso siempre el secreto de los cárteles es entusiasmar a que consumas al menos una vez, para que de esa manera tú puedas empezar a interesarte en lo que sigue. Ahora, eso genético y esa predisposición que a veces puede ser social, como la menciono, o el manejo del estrés tan simplemente como eso. Hay mucha gente que fuma marihuana porque no puede lidiar con su estrés y en lugar de cambiar de trabajo o mejorar sus vidas, fuma a ver si puede aguantar lo que están viviendo. Entonces, posiblemente tu fortaleza, o tu genética, o tu interés. O tu cobardía, o tu cobardía. O tu cobardía, puede ser, sí. Puede que también que sea cobardía, puede que sea miedo, sí. Una cobardía positiva, ¿no? Que te protege. Lo que sí estoy seguro que esos límites son más flexibles en estos tiempos. Quizás tú no tenías ningún antecedente familiar o en tu entorno tan grave, era lo primero que encontrabas. Yo me encontré con las drogas la primera vez yendo a Madrid a los 17 años, porque en mi ambiente en Argentina no existía. Pero voy a Madrid y recuerdo conocer a una persona que estaba relacionada con el mundo del espectáculo y sacaban en aquel momento el pasacassette que había en los carros, ¿te recuerdas que se sacaba? Sí. Ponían en los semáforos la cocaína, fumaban, y yo miraba eso y a mí en ese momento no tenía ningún interés. Me parecía un producto de investigación eso que estaba viviendo. Pero podría haber probado, y seguramente si probaba, probablemente quizás me hubiera enganchado con eso. Entonces es muy personal e individual. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho que el consumo de droga crezca, además de que hay más oferta? El vacío humano ha crecido. Explícame. Por ejemplo, si tú estabas en aquel momento de tu vida ocupado en cosas que te importaban y cosas valiosas, como por ejemplo estudiar una carrera, contento con quien eras, no tenías ningún problema con tu personalidad, ningún problema grave, más allá de los normales que uno tiene en su autoestima. Si tenías un entorno medianamente saludable, no había un vacío. Entonces la droga pasaba a ser algo que ocurría en tu vida, pero no lo necesitabas para cubrir nada interno. Entonces cuando ese vacío ocurre, pues sí, lo necesitamos. Necesitamos cubrir el vacío, no necesitamos la droga. La droga es lo más rápido a lo que la gente recurre. Entonces, ¿qué ha ocurrido en los últimos 20 o 30 años, pero especialmente en los últimos 10? Ese vacío está muy presente. Hoy tiene gente, por ejemplo, que tiene incluso 40, 50 años, que todavía está ocupado de, no sé, de su aspecto o de la plata que gana, del dinero que gana. Entonces, claro, el vacío va creciendo y ese vacío solo encuentra consuelo. No es lo que deberían hacer, pero solo encuentra consuelo rápido a través de alguno de estos tipos de suplementos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
¿Tú crees que se puede funcionar o conoces casos de gente que consume drogas y funciona Conozco normalmente gente exitosa? que se administra de tal forma en que pueden estirar, no se hacen pedazos en un año, se hacen pedazos en 20 años. Lo que sí he visto es que todas las personas que consumen drogas, especialmente las más duras, tienen no una vejez, una adultez físicamente terrible, muy degradada. Es decir, la energía que trajiste para vivir 80 años se te consume a los 40, pero no te mueres. Sigues viviendo con un cuerpo que está vencido, ¿no? Entonces, este falso engaño de que yo sé administrarme no es más que un engaño, porque en realidad lo que estás teniendo son consecuencias a largo plazo, pero nadie se libra, porque además no es natural entregarle al cuerpo esa cantidad de químicos. Y sin embargo, mucha gente opta autodestruirse. Sí. Y no solo tiene un impacto ese en su vida personal, en su entorno, tiene malas relaciones, le causa daño a su familia. Como son tantos, causan un problema social. ¿Cómo lo resolvemos? Ya te digo, yo durante toda mi vida en este país vengo escuchando, no, la solución está en la rehabilitación, hay que tratar a los adictos. Eso es posible. Pobrecitos, es una enfermedad, y yo no sé si yo tengo un lado cruel de mi personalidad, probablemente sí. Soy bueno con los perritos y los gatos y los animales y tiendo a ser cariñoso con la gente. Pero yo te digo la verdad, a mí me parece que es una decisión personal también, y no sé por qué con el libre albedrío hay gente que opta por entrar en ese submundo tan destructivo, sabiendo todo eso que tú acabas de decir. De que no, yo no creo que conduce a bien la droga, y sin embargo caen en eso. Lo racional no funciona cuando lo emocional es lo pendiente. Lo emocional, tú puedes, y habrás conocido gente, doctores y incluso doctores quizás en el conocimiento del ser humano como psicólogos y demás, que tienen la vida destruida, porque el conocimiento no sirve, lo que sirve es la sabiduría, y esa sabiduría se encuentra con cómo tú vives, no con lo que estudias, ¿no? Entonces yo diría, en principio, es muy difícil erradicar completamente esa necesidad del ser humano, porque, bueno, deberíamos crecer todos espiritualmente y eso tomará muchos cientos de años. Ahí voy. Lo que haría es esto. Si yo tengo un niño que está con un juguete en la mano y ese juguete le está haciendo daño porque se va a cortar, no puedo educar al niño con que ese juguete lo va a cortar. Lo que hago es sacárselo de la mano. Entonces, ¿qué significa esa actitud? Hay que erradicar el sistema que está permitiendo que se venda droga. Porque en realidad lo que está fomentando el consumo de droga, el vacío emocional existe, pero lo que está fomentando es que para ese vacío tengo 3 teléfonos para conseguirlo. Ajá. Hay quien dice todo lo contrario, hay quien dice que se debe de legalizar toda la droga. Antonio Escotado, yo sigo mucho a Antonio Escotado, un filósofo español, y estoy de acuerdo, por ejemplo, en el análisis que hace él del comercio como factor de la historia y como factor de la libertad. Era un gran defensor del libre comercio, Antonio Escotado. Pero estoy en totalmente desacuerdo con él en el tema de la droga. Bueno, es una solución para el mercado, pero no para la salud. Sí, él decía que la droga siempre ha existido y que todos usamos drogas y que hasta la cafeína es una suerte de droga. No, también, bueno, si ponemos ¿para qué haber nacido, no? Si al final estamos todo el tiempo enfrentándonos a la dificultad del entorno. Pero te voy a dar un ejemplo con respecto a lo de las drogas y la legalización. En los últimos años hemos visto cómo la marihuana no solamente a nivel legal, sino también como prejuicio ha ido eliminándose, y ahora fumar marihuana está bien visto. Eso, si esto lo que dice el señor fuera cierto, la gente debería tener la tendencia a fumar menos, porque como ahora es libre, yo salgo a caminar a las 7 de la tarde por 8 de la noche, cuando vuelvo del trabajo, alrededor de mi casa, y lo que huele es a marihuana. Eso no me pasaba hace 10 años. Es decir, esto ha fomentado que más gente fume marihuana. A favor o en contra dependerá de cada uno. Lo que yo sé que si tengo a cargo alguna posibilidad de influenciar en los demás, nos va a tomar cientos de miles de años reformar cómo el hombre piensa. Pero yo puedo en 2 años resolver esto persiguiendo a las personas que la venden.
otra vez la pregunta es, ¿estamos dispuestos a enfrentar a la sociedad a aquellos que son los responsables de que eso se venda? Porque a lo mejor son los mismos que hemos votado o los mismos que respetamos hasta, no sé, los pastores de las iglesias. No estoy condenando a nadie, estoy diciendo que a veces los roles en la que se visten aquellos cómplices tienen un color que no nos gusta ver. Vamos a ir a una pausa, regresamos enseguida. Pueden escuchar el programa de Julio a partir de las 7. A partir de las 7 de la tarde. Sí. 7 de la tarde. Y en este viaje que tú has emprendido desde joven, Julio es un viajero, ha recorrido el mundo, le encanta montarse en un avión, en un tren, en un bus, en un camello. Y caminar. Lo que sea. Y caminar. Sí. Y viajar, pero también ha hecho y todavía mantiene ese viaje, un viaje interno, ¿no? De espiritualidad. Quiénes somos. Yo trato también, no he llegado tan lejos. Tú has llegado hasta las estrellas, yo no he pasado de la cuadra de mi vecindario, ¿no? Pero si uno contempla la vida así, ¿no? Yo creo que tiene menos tendencia a estar experimentando con estas cosas artificiales, claro, que son la droga. Claro. Mira, mientras más llenos estés de ti, y esto suena a poesía, pero es una verdad, es decir, un poco lo que te decía a ti de tu juventud, mientras más estés entusiasmado por el trabajo que haces, no significa que no tengas dificultades, pero te ocupas en vez de resistirlas, de hacer algo. Si aparece un problema financiero, buscar resolver. Es decir, mientras más entusiasmo haya por la vida, menos necesidad va a haber en general de nada externo. Y cuando digo externo no hablo solamente de drogas. Digo de que el dinero supla esa carencia, de juntarte con gente para no estar solo, de trabajar por lo que te pagan sin poner tu valor en el medio. Es decir, mientras más respetos tengas hacia ti mismo, lo que pasa es que para llegar ahí, antes uno debe conocerse. Y hay gente que no se entera. Yo, por ejemplo, soy un favorito por mi condición, por mi trabajo, de que me cuenten cosas, ¿no? Cosas que no cuentan a los demás. Entonces recuerdo una vez en un vuelo... Eres como un cura. Soy como un cura. Pero no eres un cura chismoso. No, chismoso, no. Hay curas chismosos, ¿no? Sí. Bueno, yo conozco algunos. En un vuelo recuerdo que estaba esta señora sentada y por esta cosa de afinidad empieza a contarme su historia y me empieza a llorar y me empieza a contar unas cosas terribles y de su vida, ¿no? Muy fuertes. Y claro, yo no puedo oficiar mucho más de lo que puedo siendo compañero de vuelo y íbamos a llegar. Entonces yo le pregunto, ¿estás sola? ¿Vives con alguien? Me dijo, sí, tengo un marido. Y le digo, ¿cuánto tiempo? Hace 30 años. Le digo, ¿hace 30 años que vives con él y nunca le contaste esto? Y me dice, no, ni loca. Claro, si no podemos mostrarnos tal cual somos, o si lo que conocemos de nosotros tiene nuestro primer prejuicio, eso no se puede contar, vivimos con un tormento interno. Y ese tormento nos lleva luego a aceptar a un marido que te maltrata o a terminar consumiendo algo, que quizás no sea drogas, pero sea algo en exceso, alcohol en exceso, comida en exceso o excedernos en nuestras emociones y volvernos personas muy poco contentas. Julio, siempre me hiciste, no, yo no soy un psiquiatra, yo no soy un sociólogo, yo no soy un experto en criminología, pero sí es una persona que tiene una enorme sabiduría y un conocimiento de los misterios del comportamiento humano, de uno a uno y colectivamente. Yo soy de los que no estoy en contra de que desmantelen todas estas narcomafias que tanta muerte causan. No solamente los que producen, los que son cómplices de la venta que están aquí. Efectivamente. Ahora me cuesta un poquito de trabajo, lo confieso, llorar por los que consumen también. Y entonces piden todo tipo de compasión y ayuda. Porque están sufriendo las consecuencias de decisiones que tomaron. Eso me cuesta un poquito de trabajo. Sin duda, lo que pasa. No, y te entiendo, porque tú puedes ver el proceso y puedes ver que tú no lo harías. Pero la debilidad de las personas es más grande que las fortalezas nuestras. Y yo creo que nadie, por elección consciente, pone la cabeza en la guillotina. Pero a veces no te queda otra opción, ¿no? Que es un poco dedicarse a las drogas. Entonces, yo trato en principio de comprender. No podemos ser compasivos si no comprendemos. Y comprender es entender de que si bien no es la decisión más lógica la que la persona ha tomado, imagínate cuán mal habrá estado para decidir que ese era el camino de una solución.
¿Y por qué hay gente que uno pensaría que tienen una vida privilegiada, caen en eso? Yo a lo mejor puedo comprender un niñito pobre que no tenga papá, que la mamá sea una persona indiferente o una persona hasta cruel y que viva en un gueto y que viva rodeado de pobreza, de escasez, pueda caer en esa tentación. Pero ¿por qué hay tanta gente que nacen en cuna de ricos Fíjate, y caen en eso? El mayor consumo se da en los extremos, de las personas muy pobres donde las heridas emocionales tienen que ver con que la madre no está o que el padre es un delincuente, o en el otro extremo, y es que tienen tanto que al final están tan ocupados en ese tanto que no sirve para nada que el vacío es muy grande. Generalmente, y esto es más nuevo, tiene que ver con nuevas tendencias porque, por ejemplo, cuando tú y yo éramos niños, estábamos contentos con tener un par de tenis o dos. Hoy no importa cuántos tengamos, queremos más, porque las redes nos han mostrado que siempre queremos más y no queremos el de 100, queremos el de 500 que tiene no sé qué marca. Entonces, ese es otro material de análisis. Pero ¿qué significa? Que la clase media que está entretenida en trabajar, en progresar, en compartir, porque la clase media es la que se encuentra quizás los domingos no sé, por el cumpleaños de la tía, es la que menos tiene tendencia porque ahí hay menos vacíos emocionales. El que se llena, y esta es la gran lección del ser humano que está ocurriendo de a poco, que nos vamos dando cuenta, la creencia de que alguien que tiene buena fortuna en su vida, como tú dices, una persona que le va bien, significa que o tiene buen trabajo y gana dinero, que tiene una buena casa, o que tiene un buen carro, o que no tiene problemas financieros grandes. Pero ninguno de estos problemas son realmente importantes. Entonces, cuando uno cree que no tiene problemas porque tiene dinero, se ha encontrado con el gran problema, que es encontrarse a sí mismo y entretenerse tanto con estos disparates que se compran con dinero, que al final esas personas están vacías. De pronto un día la esposa le dice no quiero estar más contigo, o un hijo se enferma y no saben qué hacer porque no han construido internamente nada. Están literalmente vacíos. ¿Tú crees que hay algo que pueda hacer el Estado, el gobierno? Y mira que han tratado, y te repito, la guerra contra las drogas. Metimos preso, sigue preso Carlos Leder. Yo no estoy ni seguro si vive todavía. Sí. Carlos Leder, nos inventamos, y no es que lo inventamos, que sí son unos supervillanos de películas de Batman, los narcotraficantes, el Chapo Guzmán. Tenemos preso al Chapo Guzmán y jamás va a salir de esta cárcel. Se fugaba a la cárcel. Claro, pero son chivos expiatorios. Sí. Porque en realidad poner preso al Chapo, y lo sabemos, no es matar ni siquiera el que lo produce, porque hay 7 chapitos más abajo. El problema está en los intermedios. El problema está en el que hace que mi hijo consiga la droga. Ahí debo comenzar. Pero otra vez, si tocamos eso, que es muy cerca de nuestra casa. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos si alguien que nos escucha encontrar tiene que vivir? No, el que nos escucha, ahí no hay una solución que pueda ser resuelta en 5 minutos, porque yo diría, tratemos de que nuestro hogar sea un lugar más interesante para que nuestro hijo no ande buscando afuera lo que no consigue en casa, que no esté tan solo, que se sienta acompañado, aprender a escuchar a los niños. Vean la serie Adolescencia, sí, que es... Yo vi los 4 episodios. Diría en este momento... Me dio mucha angustia esa serie, por cierto. Por esa es la angustia del padre que no sabe qué hacer con su hijo. Y esa es la angustia de un hijo que no es comprendido por su padre. Entonces vean que pueden corregir, porque el principio de la droga no ocurre cuando alguien se la vende, sino cuando el niño está inconforme en casa y sale a buscarla. Mientras tenemos alguna autoridad, ojalá algún día llegue, que de verdad tenga el poder de animarse a enfrentar a los que tienen los listados que hacen que esa droga... Mira, te hago una pregunta. Tú mencionaste que es una condición casi genética, sí. Que la adolescencia es difícil, ¿no? Pero siempre ha sido así, ¿no? Claro. Los cavernícolas adolescentes yo creo que tenían las mismas inquietudes, ansiedades. Cuestionaban hasta las piedras. Sí, pero hoy parece ser más grave el problema. ¿Por qué hoy? Bueno, yo creo que, los factores son muchos, pero hay un factor que ha cambiado mucho, y es que los padres de esta etapa, por primera vez en mucho tiempo, se han animado a revisar sus vidas y se han dado cuenta lo que no les gustó de su infancia
y en función de que no pasen sus hijos lo mismo que pasaron ellos, se han ido al otro extremo. Entonces están tratando de corregir sus propias vidas a través de la de sus hijos. Y ese creo que es el fallo más grande, porque están creando una permisividad con sus hijos que no tiene que ver con sus hijos, ni por amor a sus hijos, sino con sus propias heridas cuando ellos han sido hijos. Y entonces, en vez de ponerle límites, que es la forma de amor más clara y necesaria para criar un niño, hay un formato de amor, y te diría que son dos, que es límites y confianza. Entonces, cuando tú quieres decirle a tu hijo que tú sabes más porque eres el grande y no le preguntas qué opina él en la adolescencia, y cuando en base a lo que él te diga, en vez de poner límites, lo que dices es, ok, está bien, o lo haces a mi manera o lo hago a la tuya, pero no hay una conversación consciente entre el padre y el hijo, pues la solución que el hijo tiene es ir a buscar afuera lo que no tiene en casa. Julio, gracias por estar con nosotros hoy. Julio tiene un programa aquí en Actualidad Radio, y yo digo que él reabrió el espacio de la radio en español nocturna aquí en el sur de Florida. ¿Qué vas a tener hoy? Hoy vamos a hablar de la sexualidad después de los 60. La sexualidad después de los... No, que dicen que está disparada en estos días. Sí. Aquí hay una semicolonia. Yo diría que es como una colonia que se llama en el centro de la Florida, donde vive mucha gente de avanzada edad, y la sexualidad parece estar disparada y se evidencia en enfermedades venéreas, cosas promiscuidad terribles, etcétera. Eso es algo nuevo. Siempre ha existido ese tipo de desenfreno sexual. Lo pongo en de los adultos mayores. En la misma, no, yo creo que siempre ha habido ganas, no siempre se ha podido, pero ahora hay píldoras y cosas que ayudan, ¿no? Eso obedece a eso. Ahora hay unos recursos que hacen que uno pueda soñar que todavía puede tirar fuegos artificiales. ¿Y cómo vas a abordar ese tema? Si la semana que viene tienes que venir y hablarnos de eso. Viene un médico y la semana que viene te cuento los secretos. Que creo que a ti no te interesan porque tú estás en una vida muy tranquila, ¿no? Bueno. Yo quisiera que fuera más tranquila la vida. A mí me parece que la tranquilidad... Yo creo que debemos aspirar a la tranquilidad espiritual. La tranquilidad física, yo creo que... Es relativa. Sí, es relativa, y a veces no viene mal un poquito, una pequeña cuota de intranquilidad. Sí, curiosidad. Es más divertida la vida. ¿Y por qué escogiste ese tema? Porque yo trato siempre de un poco de ver quiénes nos escuchan y cuáles son los temas pendientes y de interés. Y me doy cuenta que tenemos una gran audiencia de 60 años, que hay mucha gente sola. Y cuando se encuentran a alguien, está el tema de la sexualidad. Todavía quieren volver a sentir lo que sintieron a los 30, pero tienen 60. Entonces dije, bueno, vamos a tratar de hablar de la sexualidad a los 60 como se habla a los 60, no tratando de vengarse del pasado y tratar de recuperar una potencia que ya no es necesaria, de hecho. Oye, ¿y tú crees que hay una adicción a la sexualidad? Desde el punto, los psicólogos te dirían una cosa, los psiquiatras te dirían probablemente lo mismo. Freud te daría un premio. Freud. Porque todo pasaba por allí. Yo creo que Freud era un hombre de otra época, otro momento, y indudablemente es un personaje muy importante de la historia y también de la verdadera historia, que es la historia que tenemos cada uno de nosotros dentro de nuestra alma, dentro de nuestro cuerpo. Pero yo creo que no se entiende mucho todavía la sexualidad. Es un pendiente, Sí, yo creo que es un fenómeno. De hecho, la sexualidad humana hasta nos cuesta... No hemos encontrado una explicación. Hasta nos cuesta hablar de eso, imagínate, y es muy cultural. A mí no me cuesta hablar, te digo, a mí me encanta hablar, sobre todo con damas, pero bueno, muy bien, del tema. Pues los dejo entonces que hablen y me retiro. Te agradezco mucho que me invites. Como cuando hago el programa solo no tengo con quién conversar y la audiencia no la escucho porque estoy encerrado, entonces poder sentarme a conversar contigo especialmente me hace mucho bien. Bueno, pues la semana que viene te invito otra vez, el próximo miércoles. Por favor, producción, anoten ahí y vamos a abordar ese tema, y a lo mejor abrimos los teléfonos. Los teléfonos. A mí me parece que todo debe de ser discutido, analizado, y que no son temas nada más para Sigmund Freud y quienes les han seguido. Yo creo que
la sabiduría popular, yo creo que a veces supera al mundo académico en definir. Yo estoy convencido de eso, estoy convencido de eso. La vida ocurre en la calle, no está en los libros. Sí, señor, sí, señor. Y en la cama también. Sí, vamos en a este hablar caso. de Buenas la sexualidad.